out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Señora Ministra de Turismo, señora Lilian Quechichán. Señor Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Martín Di Barbure. Señor Presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara. Señor Secretario General de ADM y Director Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Señores autoridades nacionales que nos acompañan, senadores, diputados, intendentes de Montevideo, de los departamentos del interior, señores embajadores, bienvenidos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores de los medios de comunicación, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, señores decanos y representantes de la universidad y estudiantes de la Universidad de la Empresa, señor rector de la Universidad de la República, amigo Roberto Marcarián, un gusto que estés con nosotros, te saludo. Queridos consocios, señoras y señores, dejé para el final a nuestro conferencista invitado, el señor ministro contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que le doy la bienvenida a ustedes y a él, así que un nuevo aplauso para nuestro conferencista. Un minuto. El tema que hoy nos convoca, la OPP 50 años de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, viejas preguntas, nuevas respuestas. Lo de viejas preguntas es muy común en todos nosotros, porque casualmente nosotros nos reiteramos en la toma de decisiones, nos reiteramos en las preguntas, preguntamos una vez, preguntamos dos veces, preguntamos tres veces, y es como que no entendemos de qué estamos hablando. Lo que no nos hemos dado cuenta todavía es el país que tenemos. Un país realmente espectacular. Un país con una capacidad intelectual que nosotros mismos no reconocemos y no queremos reconocer. Un país con grandes emprendedores que no queremos emprender. Queremos que otros lo hagan por nosotros. Cuando tenemos el mundo a nuestra disposición. En serio. Yo acabo de regresar de una visita a Cuba. Estuve con el primer ministro, don Rodrigo Malmierca,
estuve con nuestro embajador, don Ariel Bergamino, estuve con el presidente de la Federación Árabe, estuve con representantes médicos, visité Cuba, que todos hablamos de la educación que tiene Cuba, y es verdad, pero nosotros la tenemos más, y mucho más profunda, y no estamos comparando. Nosotros tenemos un gran potencial, y estamos esperando la varita mágica que nos dé el camino. Me acabo de cruzar con el presidente de la Cámara Uruguayo-Argentina o Argentino-Uruguayo y me decía, estoy preocupado porque 2 empresas que pertenecen a la Cámara se están yendo. ¿Y por qué se están yendo? ¿Por qué se están yendo? Porque tenemos que trabajar más. ¿Y saben qué? Me tomé un trabajito y dije, ¿qué es la OPP? ¿Todos tenemos conciencia qué es la OPP? La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una unidad ejecutora de la Presidencia de la República. La definición de la estrategia económica y social del Gobierno y en la formulación de los planes, programas y políticas nacionales y departamentales salen de la OPP. La elaboración y evaluación en base a indicadores de desempeño de los proyectos del presupuesto nacional y la rendición de cuentas. El análisis y la evaluación de los presupuestos, planes de inversión y tarifas de los organismos comprendidos en la Constitución de la República. La conducción de los procesos de modernización y reforma del Estado, la planificación de las políticas de descentralización. Y si nosotros decimos que es la OPP, es el centro también junto al ministro de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central, a la ministra de Turismo, al subsecretario, es el camino que todos tenemos que conducir. Y acá tenemos casualmente al ministro, al conferencista que viene a hablar a nosotros. Nos viene a hablar a nosotros del futuro de nuestro país, de cómo está nuestro país y quiénes somos nosotros. Entonces yo creo que de una vez por todas, en vez de llamarnos a las interrogantes y por qué sí, y por qué no, y por qué sí, y por qué no, que lo haga el otro, que lo haga este, hagámoslo y enfrentemos el futuro, que es el camino que todos necesitamos para sentirnos felices, para sentirnos en desarrollo y para sentirnos que estamos vivos. Que ese es el chiste, el mejor chiste de todos. Estamos vivos, pero debemos sentirnos vivos. Por tanto, señores, gracias por escucharme. Reciban el mensaje que le está mandando la Asociación Dirigentes de Marketing e invito al señor ministro, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que nos dé su visión sobre el Uruguay de hoy y el Uruguay que vendrá. Muchas gracias. En estos momentos, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalja, se entrega al contador Álvaro García de una obra de artista plástico nacional como forma de testimoniar su pasaje por este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Bien, a partir de este momento, entonces, invitamos a hacer uso de la palabra al contador Álvaro García. Bueno, buenos mediodías para todos, para todas. La verdad es un verdadero placer. Habíamos estado en el año 2015 y agradecemos la invitación de ADM para poder participar en estos almuerzos que son un verdadero clásico ya de la sociedad uruguaya. Quiero agradecer a mis compañeros, colegas de gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como de los diferentes organismos, a los legisladores, a los intendentes presentes, a todo el público en general, la posibilidad de compartir con ustedes, bueno, algunas de las líneas que ya adelantó el presidente de ADM, algunas de las cuales hablamos en el año 2015, en donde hicimos un repaso de la gran variedad de áreas que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y hoy vamos a hablar específicamente de una de ellas que adelantamos en aquel momento y que tiene que ver con el futuro. Quiero agradecer también al equipo del OPP que colaboró y trabajó fuertemente en esta presentación, al subdirector, al director de planificación, el economista Fernando Isabela,
a la contadora Jenny Merlo y a Matías Ponce. Y decíamos que el futuro es hoy, y creo que esta es una discusión que el país tiene que darlo de manera permanente, pero me parece que por razones que vamos a explicar a continuación o que vamos a decir lo que pensamos, lo tiene que dar particularmente en estos momentos, ¿verdad? El futuro es hoy porque ya hay señales claras de que el futuro está acá. Lo vamos a ver, lo vemos todos los días y lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Hay cosas que a veces hablamos del futuro y sin embargo ya están presentes hoy. El futuro es hoy porque el futuro va a depender de lo que hagamos hoy. Podemos mirar y debemos mirar a mediano y largo plazo, pero las acciones deben comenzar hoy. Lo que nos puede ayudar la mirada de mediano y largo es a tener una claridad mayor acerca del recorrido, del camino que hay que seguir. Y este futuro de mediano y largo plazo no es propiedad de un gobierno, por obvias razones. Esto es propiedad de todos los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay. Por lo tanto, quisimos en la presentación de hoy, y espero que pueda ser de recibo para todos ustedes, tener esa mirada de futuro, para lo cual al principio nos vamos a tomar unos pocos minutos para tomar carrera e ir hacia atrás. Y de alguna manera tener también la perspectiva hacia adelante esté basada en una retrospectiva que nos proyecte. Muchas veces arroja luz el mirar hacia la comparación con lo que sucedió. Es en ese sentido que el índice de la presentación va a hablar acerca de esta excusa, que no es un tema menor. Como se decía, la OPP fue creada en la Constitución de 1967 y está cumpliendo 50 años. 50 años no es nada, parafraseando a Carlos Gardel, que hablaba de 20 solamente, pero 50 parece no serlo. El Uruguay de hoy versus aquel Uruguay en un pantallazo. El futuro es hoy. Nuestra respuesta, en particular desde la OPP, hacia cómo entendemos qué rol tenemos que jugar en ese futuro, y próximos capítulos, porque obviamente no vamos a poder agotar todo en esta presentación, y algún comentario a lo último, pero para nada menos importante. 50 años no es nada. Como decía recién, la creación de la OPP fue gestada en la Constitución de 1967, así como también el Banco Central del Uruguay. Estamos celebrando juntos estos 50 años, pero se empieza a pensar desde bastante antes. Y vamos a dar una pincelada de qué sucedía en el mundo en aquel momento y por qué surge la necesidad de crear una oficina de planeamiento y presupuesto. El concepto de planificación, que es el concepto central y que va a cruzar, digamos, toda esta presentación, con la creación por parte de nuestra administración en este periodo de gobierno de la Dirección de Planificación en la OPP, dándole, importancia de dirección a esta tarea. El concepto de planificación surge durante el siglo XX por distintos aspectos. Uno suele pensar de que la planificación está relacionada con el mundo de la Unión Soviética y la economía planificada, los planes quinquenales. Pero también el mundo capitalista, en función de, diversos hechos bien relevantes que acontecieron en el siglo XX, como por ejemplo las guerras mundiales, la necesidad de planificar para armarse para las guerras, para dosificar el consumo y mejorar la inversión, o todo el cambio en la economía que se produce a través del gran poder que adquieren las grandes compañías a lo largo del siglo, también va llevando a que la planificación sea una herramienta imprescindible. De hecho, hoy en día tenemos a mano en Internet visiones de prospectiva tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de China y tantos otros. Particularmente Francia toma el tema de la planificación con especial relevancia y se convierte en un aspecto paradigmático hablando de la planificación indicativa. Esto es, el rol del Estado y el rol de los privados, trabajando conjuntamente, pero el Estado orientando y dando líneas de acción a largo plazo que puedan indicar información a los privados de cómo moverse. Básicamente eso sucedía en el mundo. En América Latina, se podría hablar largo rato, pero la CEPAL es la representante de una nueva visión. En aquellas épocas muchos pensaban que el desarrollo de unos era el subdesarrollo de otros
Y por ahí surge la visión del estructuralismo, pensando que podía haber un desarrollo propio y que los países que estábamos en el mundo subdesarrollado teníamos posibilidad de avanzar pese al desarrollo de otros. Esto en Uruguay se ve reflejado a través de lo que fue la creación de la CIDE en el año 1961 y que es una de las primeras experiencias de mirada a largo plazo ya en aquel momento. El Uruguay de las vacas gordas, la Suiza de América, son expresiones acuñadas a partir de lo que fue el país de la primera mitad del siglo XX. Ya en aquellos años 60 empiezan a aparecer algunas preguntas. ¿De qué hablamos en realidad cuando hablamos de desarrollo? ¿Cómo lograrlo? ¿Es un punto de llegada? ¿Qué papel desempeña el Estado? ¿Qué papel desempeña el mercado? ¿La sociedad civil tiene algún papel a jugar? ¿La planificación ayuda al desarrollo? ¿Es necesaria? ¿Cuál es el vínculo entre desarrollo y planificación? ¿Y el presupuesto cómo juega allí? ¿Basta con un desarrollo exclusivamente hacia adentro, como había sucedido en nuestro país durante la primera mitad del siglo, o no? ¿Cuál es la función de los procesos de integración, entonces, en el desarrollo? ¿Y qué papel juegan las instituciones democráticas? Algunas de las preguntas que se planteaban los hombres y mujeres de aquella época que querían pensar el país en largo plazo. Y realmente nos dejaron un gran legado a partir de ello, a partir de lo que fue la experiencia de la CIDE en los primeros años 60, queda plasmado la necesidad de crear la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la Constitución de la República a partir del año 1967. Entonces, hagamos un salto largo, miremos alguna parte de la película en algunos slides para ver qué ha pasado en el país en estos 50 años. Si nosotros tomamos la principal medida que tenemos actualmente, después veremos que hay otras que nos parecen también bien relevantes y que dependen de los conceptos de modelo de desarrollo que tengamos. El Producto Bruto Per Cápita, aquí lo tenemos en precio constante de 2005, implica que de punta a punta, bueno, el país ha recorrido sus ciclos, pero hoy en día tiene un Producto Bruto Per Cápita que grosso modo podríamos decir que supera en 3 veces al Producto Bruto de aquellos años. En la tasa de inversión se produce un fenómeno cualitativamente muy importante. El país tenía tasas de inversión por aquella época de alrededor de 10%. Cualquier empresario sabe que con una tasa de inversión de 10% tenemos que descontarle la tasa de depreciación y no digo que estuviéramos en un nivel de reposición exclusivamente, o sea, sin incrementos de inversiones, pero de alguna manera esa tasa de 10% no era suficiente para provocar desarrollo, para provocar crecimiento y por lo tanto desarrollo. El Uruguay ha logrado en esta evolución de estos años, particularmente en los últimos años, llegar a niveles superiores al 20% de inversión en materia relacionada con el producto. Y esto es un tema bien importante. Van a ver a lo largo de la presentación que todos los slides prácticamente tienen unos cuadraditos de colores con unos números que seguramente no vayan a poder leer qué son. Bueno, eso lo vamos a estar conversando al final. Adelanto que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas acaban de lanzar en el año 2015 con perspectiva 2030, pero vamos a profundizar sobre eso al final. En el caso de las exportaciones es realmente dramático el cambio, ¿verdad? Un país que exportaba 300 millones de dólares, bueno, ha llegado a niveles de 14.000 millones y esto implica un guarismo de 40 veces lo que era el nivel de exportaciones, y ni hablar lo que tiene que ver con la diversificación de las mismas, ¿verdad? Y el incremento fundamental de los servicios en materia de exportaciones que hacen que estemos en una situación absolutamente diferente a la de aquel momento. Solo para recordar los niveles de inflación que en este periodo nuestro país vivió y que tienen que ver con que luego de aquella salida que había provocado el hecho de las 2 guerras mundiales, de la guerra de Corea, a partir del año 58, con la escalada inflacionaria, el país del año 58 al año 98 tiene un promedio de 54% de inflación anual todos los años, considerando todo el periodo, ¿verdad? En 40 años,
Ese es el promedio. Entonces, esto también genera comportamientos en los agentes económicos, indudablemente, que ponen de manifiesto la importancia de tener los niveles de inflación que hoy tenemos. En materia de desempleo, y aquí estamos en algunos indicadores sociales en los cuales no vamos a encontrar gran diferencia con los niveles que existían en aquel momento. Aquí estamos hablando de aquella época de niveles de 7-8%, que son los niveles que tenemos más o menos actualmente. Por supuesto, con toda esa película en el medio y llegando a momentos realmente dramáticos de desempleo que ustedes los conocen bien. Quizás esto sea consecuencia, el tema de los indicadores sociales, del arrastre del bienestar económico que tenía el Uruguay de los 50, ¿verdad? Entonces, todos recordamos que ese era un país igualitario, equitativo, y que, bueno, luego ese país también genera sus propios problemas en la década del 60 con los cambios que se producen en el mundo y en el propio país. Indicadores de pobreza e indigencia no tenemos, de aquella época por lo menos comparables, pero también todos sabemos que hemos tenido importantes mejoras en estos temas. Y aquí en el indicador de Gini, que usamos habitualmente para medir la distribución del ingreso, creo que la gráfica es bastante, con las salvedades que puede tener los temas de medición, ¿verdad? Pero en este caso sí los tenemos. La gráfica es bastante clara en lo que decíamos anteriormente. A nivel de bienestar social, en aquellas épocas había una relativamente buena distribución del ingreso, que se va deteriorando sistemáticamente a lo largo de todos los años hasta que se producen políticas, como existen en otros países del mundo, que contribuyen desde las políticas públicas a una mejor redistribución del ingreso. En la gráfica de la derecha tenemos al Uruguay comparando dos cosas, comparando los niveles de crecimiento 2015 de los distintos países de América Latina con los niveles de distribución del ingreso. Este gráfico demuestra varias cosas. Primero, que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se puede crecer y se puede distribuir. En segundo lugar, que estamos en primer lugar en América Latina en este tema. Y decíamos que quizás aquellos viejos paradigmas de la Suiza de América podamos estar diciendo, bueno, estamos en niveles similares de bienestar social, ¿volvimos a la Suiza de América? Dejemos esa pregunta relativamente colgada por allí. Ha cambiado mucho el paisaje en estos años. Hoy en día, no solo lo que fueron la generación de las hidroeléctricas, sino también lo que es los propios molinos de viento. Y esto es algo que a nivel cultural también nos impacta, ¿verdad? Pero no solo eso, también lo que es el manejo del agua. Somos un país que, el anterior, el gráfico que está arriba a la derecha, es el gráfico de ayer, del día de ayer. En el día de ayer el país generó electricidad por un 98,62%, es decir, casi un 99% de energías renovables. Esto no es un tema puntual de este día, sino que está siendo casi permanente. Este es un cambio cualitativo importante, fundamental, más allá del paisaje. Otro cambio importante y que se acumula en todos estos años es el acceso al agua potable y al saneamiento. Saneamiento, existen muchas necesidades aún. Este porcentaje de 41% incluye a la totalidad de población de centros urbanos del interior. Obviamente, si sumamos a Montevideo, la cantidad de población con saneamiento excede el 80%. Pero este es uno de los temas de agenda de futuro y que recibimos de manera permanente en otro de los roles que la OPP tiene, que es su relación con todo lo que es los gobiernos departamentales y los municipios. También el paisaje ha cambiado con los niños con su ceibalita y con lo que ha implicado la inversión muy importante en materia de comunicaciones. Tenemos la mejor velocidad de bajada de Internet de América Latina, tenemos el primer lugar en banda ancha fija, y esto, tiene que ver directamente con el futuro. El ministro de Ganadería plantea habitualmente que producimos para 28 millones de habitantes y que tenemos capacidad de manera sostenible
para producir como país para 50 millones. Ahí está el loguito, aparte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de producción y consumo responsables, número 12, está el logo del Ministerio de Ganadería, que hace hincapié en las dos cosas. Y esto quiero hacer especial énfasis en intensificar la producción, pero en el perfil sostenible de esa intensificación. Acá tenemos algunos rankings que ustedes conocen y que ubican al país en determinados lugares en materia de democracia, de corrupción, de prosperidad, de Estado de Derecho, libertad de prensa, en los primeros lugares en América Latina. Así que para terminar esta parte, y yendo rápidamente a una comparación gruesa, digamos que tenemos un PBI que es 3 veces, tanto per cápita como en valores constantes, el de aquella época, exportaciones que se multiplicaron por 40 y la inversión en porcentaje sobre el producto se fue al doble de lo que era. Vale decir que si consideramos que el producto se multiplicó por 3 veces, estaríamos aproximadamente en 6 veces lo que el país invertía en aquellos momentos. Este gráfico que tenemos acá creo que es muy importante porque tiene que ver con las cosas en las cuales el país tiene materias pendientes. Es un trabajo realizado por el PNUD estableciendo indicadores esperables de acuerdo al nivel de ingreso de nuestro país comparado con 188 países en el mundo. Ya no estamos hablando de América Latina y el Caribe, sino que estamos hablando en general. Para países del mismo nivel de ingreso que tiene Uruguay, los puntitos azules que están por fuera de la gráfica y esos temas son en los cuales el Uruguay está mejor, rankea mejor que los países de mismo ingreso o de ingreso similar. En la línea amarilla, que es la parte que dibuja un óvalo, los puntos que están allí son en los temas en los que estamos igual. Y los puntos internos que aparecen como rojos, deberían aparecer como rojos, dentro del círculo del óvalo, implican los temas en los cuales Uruguay está peor que otros países con el mismo nivel de ingreso. En el que estamos peor, que está más al centro, es en las posiciones de las mujeres en el Parlamento. En ese sentido, muchos países nos sacan distancia importante. El segundo, que estamos peor, tiene que ver con el embarazo adolescente. Este es un tema también de agenda futura, también de continua atención de las políticas públicas actuales, pero a seguir permanentemente en el futuro. Existe una gran diferencia cuando uno mide pobreza en el Uruguay y ve el indicador general cuando lo abre, existe una gran diferencia entre la pobreza por edades. La pobreza tiene cara de niño en este país. Tenemos aproximadamente un 2% de los adultos mayores pobres, sin embargo en niños tenemos porcentajes bastante más altos que eso. Y los niños son el futuro. Por lo tanto, este es un problema que no es solamente un problema social, es un problema sanitario, es un problema educativo, es un problema cultural y hay que abordarlo de esa manera. Así se está haciendo, ¿verdad? Pero todo lo que hagamos de aquí en adelante para contribuir a esto es imprescindible hacerlo. Los días de maternidad, en esto hemos mejorado porque tenemos también la posibilidad de que los padres puedan tomar algunos días. La escolaridad promedio y la matriculación bruta en secundaria. Eso está cercano a la frontera, pero tenemos también diferencias con otros países de la región. Pasemos entonces al futuro, que como decíamos anteriormente estamos convencidos que es hoy. Este slide se lo pedimos prestado con su autorización a Pablo Brenner. Hace poco asistimos a una presentación, quizá ustedes lo hayan hecho, en donde él daba un pantallazo del futuro tecnológico. A 2030 está entre signos de interrogación porque no lo sabemos, ¿verdad? Hay cosas que pueden estar sucediendo bastante antes, de acuerdo al ritmo que van las cosas. Y ahí estamos hablando de entregas por drones, delivery por drones. Estamos hablando de vehículos autónomos. Estamos hablando de moda con impresión en 3D. Estamos hablando de la medicina personalizada. Hoy de alguna manera tenemos la medicina generalizada, ¿verdad?
pero con el desarrollo de la tecnología y del conocimiento podemos llevar adelante un cambio revolucionario en el mercado, de hecho el mundo va hacia ello, en el cual se puedan identificar exactamente las características de la persona y las medicinas sean personalizadas. Y allí tenemos un chiste, que es una impresora común sacando una chuleta, pero no está muy lejos de algunas experiencias que se están realizando. De hecho, ya se ha producido carne artificial y se ha comido carne artificial. O la impresión de órganos del ser humano a través de lo de la medicina. Acá algunas cosas que las viejas tarjetas de marcar o la caja registradora, pasamos rápidamente a la identificación facial o a la cantidad de aspectos tecnológicos con touchpad. Aquí hay muchas de las fotos que están presentes aquí, que son cosas que ya existen en Uruguay. La máquina de operar Da Vinci en el Hospital Británico, por ejemplo. Estacionamientos inteligentes que se están instalando ya hoy en Uruguay. Hay una aplicación de Amazon, y eso creo que no va a demorar mucho en llegar, en la cual uno entra con su celular al supermercado y va tomando las cosas y sale por la puerta y en realidad no se está robando nada, porque la máquina ya le cobró cuando sale del supermercado. Bueno, tenemos ejemplos de riego, tenemos ejemplos de la APP del Banco República para pagar a distancia. Esta es otra gráfica de Pablo que presentaba y hace un comparativo de lo que era la realidad del valor de las compañías, de las principales compañías del mundo en el año 2006, comparados con el 2016. Allí, si vemos simplemente los colores, las que son de color celeste o azul, están referidas a compañías tecnológicas. En el año 2006, estamos hablando de 10 años atrás nada más, de las 6 principales compañías del mundo, solamente una de ellas era tecnológica. Había 3 petroleras, una tecnológica pero de elementos electrodomésticos, máquinas, etcétera, como General Electric, y un banco. Hoy en día, en 2016, de las 6 principales compañías del mundo, 5 son tecnológicas y algunas ni siquiera tenían su existencia, no digo 10 años atrás, pero sí 15 años atrás, ¿verdad? De las que estamos mirando allí. ¿Cuál es la respuesta entonces ante esto? La respuesta es tratar de anticipar futuros posibles. La respuesta es la prospectiva, la mirada larga. Esto se puede hacer, existe estas técnicas en el mundo, están muy desarrolladas y Uruguay ha empezado a recorrerlas. Un ejemplo rápido. Todo está basado en la gente que vamos a ser y en las características de la población que tendremos. La perspectiva demográfica del 2050 implica, a partir de un escenario base, Uruguay 2015, con algunas variables que afectan cuánta cantidad de gente seremos, que son, por ejemplo, la tasa de fecundidad, la esperanza de vida, cuánto vive y cuánto va a vivir la gente, y las migraciones, las entradas y salidas que el país pueda recibir. Bueno, yo no voy a entrar en detalle de esto, pero en los números rojos son las diferentes simulaciones de cambios en esas variables, que son las que van construyendo escenarios de futuro, escenarios más probables y escenarios menos probables. Eso indica que tenemos certeza de que el mayor bienestar que ha producido la economía va a generar una mayor, ya la viene generando y va a continuar generando una mayor esperanza de vida. O sea, la gente va a vivir más. También el mundo, no solo el Uruguay, tiende a tener tasas de fecundidad menores. Esto tiene que ver con una cantidad de factores, entre ellos la participación mayor de la mujer del mercado de trabajo, la posibilidad de hacer de su vida, de ejercer su libertad en eso, bueno, y tantos otros. Y el saldo de las migraciones no queda claro. Nuestro país, como ustedes saben, también no pusimos ninguna gráfica, pero ha tenido durante muchísimas décadas migración, emigración, y en los últimos años hemos tenido una incipiente inmigración. Se ha cambiado el signo. Esto va a depender también de variables que no están en nuestro control en el futuro, pero que tampoco implican que pese demasiado. Los demógrafos no le asignan especial importancia al peso, por lo menos en el caso de nuestro país, de las migraciones.
Eso quiere decir que en el 2050 vamos a ser entre 3.250.000 y 4 millones de habitantes. No esperemos un país de 6 millones, no lo vamos a tener. Vamos a estar en esa población. Esto es casi certero. Y esto es una primera base bien importante acerca de lo que nos brinda la prospectiva. Con mayor peso de sectores de edad más avanzada y con un dato muy importante, que es que va a caer la tasa de actividad. La tasa de actividad es la tasa entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, y eso implica menos gente en el mercado de trabajo en términos relativos, ¿verdad? Por las propias consecuencias demográficas que se va a dar. Vamos a tener una población económicamente activa decreciente o una tasa de actividad decreciente. ¿Cuál es una probable respuesta a esto? Más participación de las mujeres en el mercado de trabajo y mayor productividad, en términos generales en la economía. La mayor participación femenina se viene dando. En el año 80, las mujeres tenían una tasa de actividad que era el 50% de la tasa de actividad de los hombres. En el 2013 ya era el 75%, y esto es creciente. Y especialmente las mujeres más jóvenes es más alta. Por lo tanto, es esperable que esto continúe creciendo y puedan llegar a converger con la tasa de actividad de los hombres en algún momento. Un ejemplo de sesgo, porque esto es mirado general, pero mirado particular, ingresan casi 2 mujeres por cada varón a la universidad. Sin embargo, en ingeniería son 3,5 varones por cada mujer. La Facultad de Ingeniería está preocupada por esto y estamos colaborando con ella y con otra cantidad de instituciones acerca de incentivar la participación de más mujeres en esas carreras. Si la tasa de actividad femenina cerrara la brecha para el 2050, podríamos mantener la tasa de actividad global. No crecería, pero sí podríamos mantener aproximadamente la tasa de actividad global. El otro tema crucial en el Uruguay del futuro es la productividad y la mejora de la productividad de la economía. Dada la tasa de actividad menor, ¿cómo mantener un crecimiento económico imprescindible para que el bienestar de la gente continúe siendo el mejor posible? Bueno, continuar con la mejora de la productividad basado en el cambio que ya se viene produciendo en matriz productiva y del cual vimos algunos ejemplos breves recién. Pero aquí hay una mirada sobre prospectiva productiva hacia el año 2050. Nos basamos en un trabajo realizado con anterioridad, en el año 2008, en el cual hubo un ejercicio de prospectiva en la OPP, Uruguay siglo III, y la primera mirada que tenemos hoy es acerca de 10 complejos productivos en los cuales el Uruguay puede tener posibilidades de mejora de sus ventajas competitivas. En particular, 2 de ellos relacionados con la economía digital, o todo lo que tiene que ver con TICs, y la bioeconomía, relacionado con el tema de alimentos, de medicamentos, de alimentación animal, de energía, ¿verdad?, de salud. Bueno, todo ello implican 2 complejos centrales que, además de ser complejos en sí mismos, son transversales al resto. De esto vamos a estar diciendo los próximos pasos. No vamos a poder entrar en esto por tema de tiempo. Queríamos hacer mención a un tema que es muy relevante. Existe una tendencia muy fuerte, como hemos visto, a la automatización de procesos. La tecnología inexorablemente va a llevar a que haya algunos empleos que se realizan hoy que puedan ser realizados por otras metodologías. Por ejemplo, máquinas o cubiertos por programación, etcétera. Hay estudios a nivel mundial, nosotros hemos hecho el nuestro, acerca de cuáles son los trabajos que tienen mayor probabilidad de en el largo plazo tender a ser sustituidos por automatización. Bueno, esto es bien importante conocerlo, ¿verdad? Porque esto también tiene que ser objeto. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de Francia y la planificación indicativa? Bueno, objeto de políticas públicas, pero también objeto de lo que hacen todo el sector privado a nivel de la economía, tratando de, en función de estas cosas que planteamos, anticipar comportamientos. Aquí, las habilidades que se van a requerir en el futuro, más difícil de automatizar son las que están relacionadas con el cuidado humano
o con temas que tienen que ver con salud, con educación, con información y comunicación. Obviamente las tareas más rutinarias son más posibles de automatizar. Ahora, ¿esto significa un riesgo o una oportunidad para el Uruguay? Si nosotros estamos teniendo casi la certeza de que vamos a tener una tasa de actividad decreciente en el largo plazo, la automatización, contrariamente a lo que sucede en otros países del mundo, que vuelcan millones y millones de personas, de jóvenes al mercado de trabajo, podría ser un aliado para el imprescindible incremento de productividad que necesitamos. Lo ponemos en condicional, obviamente, porque, bueno, son de las primeras cosas que uno va viendo, son debates que se empiezan a dar en la opinión pública y que es necesario considerarlo. La oportunidad, entonces, y la necesidad es capacitarse y adquirir habilidades para los trabajos que se generen. Esto creo que es muy importante un mensaje de este tipo porque ¿qué habilidades son y serán necesarias en esa cuestión del que el futuro es hoy, verdad? Esas habilidades es un cuadro del BID poniendo 2 siglos de actividad del trabajo humano que, bueno, plantea claramente que el trabajo manual, particularmente el trabajo en agricultura, pero el resto, tiende a decrecer, ha tendido a decrecer a lo largo del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, y aumenta el trabajo relacionado con servicios, pero sobre todo el trabajo relacionado con conocimiento. Estas habilidades, creatividad, razonamiento lógico, flexibilidad, comunicación, aprendizaje permanente, nadie niega que son imprescindibles para poder tener esas habilidades en lo que viene. Y en ese sentido queríamos plantear algunos temas que nos parecen muy relevantes y que han sucedido en el Uruguay también en estos años, en particular con la presencia de la Universidad de la República y en general del tercer nivel educativo a nivel nacional. En el año 67 teníamos universidad, una sola y solo en Montevideo. Hoy en día tenemos, en todos esos puntos azules, tenemos centros universitarios de la Universidad de la República de diferente tipo. Allí hay 96 carreras de grado en la universidad, de las cuales 31 de ellas se dictan en el interior, algunas solamente en el interior, como sucede con el caso del tecnólogo forestal en Tacuarembó, y 44 carreras técnicas, de las cuales 25 se dictan en el interior. Créanme que recorriendo el interior y viendo la masa crítica que se genera, rompiendo esa inercia histórica del centralismo montevideano, a favor de tener conocimiento en cada uno de los lugares resulta muy importante. Y este creo que es uno de los temas de futuro. Por ello, la creación de la UTEC, que está presente en 3 departamentos, va en ese mismo sentido. Y miren las carreras. Ya no tenemos las viejas carreras liberales de las cuales todos, en general por las edades que vemos aquí, conocimos en nuestros primeros años cuando tuvimos edad universitaria. Aquí tenemos ingeniería en energías renovables, tecnólogo en mecatrónica industrial, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en logística. Tenemos hasta un tecnólogo en jazz y música creativa, intentando hacer un vínculo de la UTEC de Fray Bentos con este movimiento increíble que ha surgido en la ciudad de Mercedes, superando las barreras departamentales referido al tema del jazz a la calle. La UTU también tiene lo suyo, tiene 93 centros en el interior, 30 en Montevideo y 80.000 alumnos relacionados, y ahí los tiene los puntos dibujados. Pero tenemos el Plan Ceibal, y el Plan Ceibal realmente ha hecho una revolución. Hoy en día tenemos casi 800.000 dispositivos en uso, por los cuales hay un niño por cada uno de ellos, de beneficiarios y de ex beneficiarios. Esto es una cifra del año 2016. Todos los niños en edad escolar y hasta tercero liceo tienen esta posibilidad. Esto es equidad, absolutamente. Los talentos, como el sol, llegan a todos lados, pero muchas veces esos talentos no han encontrado la oportunidad de desarrollarse. Bueno, esto es un aspecto. 100% de los centros educativos con conectividad y acceso a Internet, de los cuales hay 93% que son directamente con fibra óptica, y casi todos los centros educativos públicos urbanos tienen equipo de videoconferencia.
Referido al tema del inglés, que vaya si será un tema importante de futuro, ¿verdad? De presente y de futuro. Y que la población tenga, en este mundo globalizado, la posibilidad de comunicarse directamente. Bueno, allí también el 95% de los grupos de escuelas urbanas en cuarto, quinto y sexto año de educación primaria tiene clases de inglés. El Ceibal ha permitido esto porque la cantidad de profesores de inglés en Uruguay no es suficiente para poder cubrirlo. Sin embargo, mediante la tecnología se ha logrado, con buenos resultados. El 73% de los estudiantes aprende inglés por videoconferencia, como decía recién, y el 64% de los estudiantes egresa de primaria con el nivel A2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. Hablábamos recién de la automatización, de la necesidad de trabajar en, las nuevas tendencias tecnológicas de lo que se viene. Se está avanzando fuertemente en el país el trabajo en robótica, en programación, en modelado 3D. Allí tenemos a estos chicos del Tala, que ganaron el premio en Houston. En realidad ellos no iban a fabricar un robot. En realidad ellos tenían un problema. Y acá esto también tiene que ver con el cambio de paradigma. El hecho de trabajar sobre la resolución de un proyecto implica aprender las distintas disciplinas. Ellos quisieron solucionar el problema de la leptospirosis en el suelo y para ello diseñaron la mejor solución de la que dispusieron. Para ello tuvieron tecnología a mano y llegaron a esa solución que fue premiada. Hay 352 liceos y UTU que participan del programa de laboratorios de tecnología digitales. Hay más de 400 centros de estudio que están participando de una red de aprendizaje global en la cual hay países como Finlandia, Canadá, Estados Unidos y que permiten hoy a Uruguay trabajar con metodologías de enseñanza de este tipo. Hay 1.500 estudiantes en todo el país que han participado de la Olimpiada de Robótica, de Programación y Videojuegos y 86 impresoras 3D entregadas a centros de educación media que han presentado un proyecto. Hace poco, con los 10 años del Ceibal, este señor Nicolás Negroponte, que diseñó, imaginó bastante el futuro desde el MIT, ¿verdad? Hay un video del año 1984 que los invito a buscar, porque en aquel momento decía unas cuantas cosas que luego se hicieron concreción en la vida real relacionadas con tecnología. Y el otro día dijo una frase que a mí particularmente me llegó muy cerca, no lo dijimos nosotros, ninguno de los uruguayos. Él dice, Ceibal está formando a una generación de niños que en los próximos 20 años tendrán la chance de convertirse en la sociedad más creativa del planeta. Es fuerte, puede tener razón, puede no tenerla, hizo previsiones que se cumplieron. Es fuerte que el 100% de los niños en edad escolar y el 100% de los niños hasta tercero liceo, o los muchachos y muchachas hasta tercero liceo, tengan esa posibilidad. Los próximos capítulos que no vamos a abordar hoy y que vamos a anticipar, quizás en algunas otras oportunidades seguramente lo podamos estar viendo, tienen que ver con los complejos productivos. El enorme desarrollo que viene existiendo y que puede existir de la conjunción de conocimiento con la producción agropecuaria y con la producción de energía y con la producción de medicamentos, como decíamos anteriormente, con la bioeconomía en general. Las TICs. A alguien se le ocurrió en el año 68, en la Universidad de la República, un decano de la Facultad de Ingeniería, poner la carrera de ingeniero de sistemas. Eso le brinda, y miren qué casualidad, estamos hablando prácticamente de 50 años. Eso le brinda hoy la posibilidad al país de tener un sector y una ventaja comparativa en un sector inimaginable en ese momento. ¿Verdad? Y eso hoy, ustedes saben lo que significa para el país en esta materia. Estamos haciendo prospectiva con esto, con estos socios que están planteados aquí, a través del ICT for B o algo parecido, que es un centro que tiene la ANI, que ha establecido específicamente para el tratamiento de estos temas. No me pusieron el nombre acá, por eso no lo recuerdo exactamente, pero es ICT for View, ahí está. ICT 4V,
Para los que no somos millennials, esas cosas nos cuestan un poquito todavía. Bueno, pero ustedes ven aquí la participación de instituciones públicas y privadas bien importantes y preocupadas por este tema. Tenemos 3 temas transversales en prospectiva. El tema de género, están las mujeres empresarias. Aquí voy a participar en pocos días de un congreso que también realizan en Uruguay y que tiene que ver con, bueno, con la imagen que tiene Uruguay que permite realizar este congreso aquí. El tema de género es un tema a seguir trabajando. Ustedes vieron la importancia solo para el mercado de trabajo, pero obviamente eso es un solo aspecto. El tema del desarrollo territorial, la necesidad que tiene el Uruguay de superar las asimetrías históricas en materia de territorio. No da el tiempo, pero empezando a poner la lupa en territorio, encontramos asimetrías muy importantes, muy grandes y realidades puntuales que requieren especial atención. Y en el tema de cultura, ¿verdad? Porque este es un tema que en general se habla o se habla poco y que tiene que ver con, más que nada, con la evolución de valores, la evolución de códigos de una sociedad, y esto creo que es un tema que siempre tiene que estar presente. Nuestro compromiso entonces es, para este periodo de gobierno, tener la mayor cantidad de material de visión prospectiva posible al año 2050, hacer, si podemos, la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, o por lo menos con los sectores a los que podamos llegar y realizar este plan. Por ejemplo, lo que ha venido haciendo el país en materia de energía, este Plan Nacional de Energía que ha permitido los cambios que hemos logrado, y esto vincularlo cada vez más, como también prevé la Constitución del 67, con aquellos programas necesarios para llevar adelante estas tareas, que son de más de un periodo de gobierno, pero aquí viene la vinculación también del presupuesto con esas grandes líneas de acción a largo plazo que un país realiza. Por último, porque ya se me agotó el tiempo, pero no menos importante, hablábamos de las preguntas que se hicieron hace 50 años en materia de desarrollo, preguntas fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Hoy en día tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que las Naciones Unidas han aprobado en el año 2015. Quiero hacer especial hincapié en este tema, nos van a escuchar cada vez hablar más de ellos. Son 17 objetivos que, a diferencia de lo que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran prácticamente todos sociales, ahí ven en esa gráfica, si llegan a ver, divididos los 17 en relacionados con personas, lo social, relacionados con el planeta, lo ambiental, relacionados con la prosperidad, lo económico, relacionados con la paz, lo político. Bueno, la mejor división y la integralidad que tienen estos objetivos de desarrollo. No podemos mirar las cosas por separado, hay que mirarlas juntas. Un país no puede ir indefinidamente adelante en su matriz de protección social si no avanza concomitantemente en el tema económico. No puede hacer lo mismo lo económico si no tiene una mirada de sostenibilidad de su medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que hasta desde el punto de vista político es muy importante tener estas miradas todas juntas. En el índice de ODS, y acá vamos a las nuevas miradas, ¿verdad? El PBI es un indicador muy importante, pero el indicador de ODS, así como ya fue a partir de los 90 el indicador de desarrollo humano, mide otras cosas. Y en el índice de ODS Uruguay está en el lugar 40. Esto fue elaborado por la Fundación Jeffrey Sachs en el año 2016. Asistimos a una presentación cuando estuvimos en las Naciones Unidas en un foro político de alto nivel referido a este tema. Y Uruguay está en el lugar número 40. Los países que están en el top 5, top 4, son los países nórdicos, que tienen un desarrollo muy equilibrado en cualquiera de estas áreas. Y ese lugar número 40 implica el primer lugar de Uruguay en América Latina y el Caribe. Este no es un tema menor, somos el primer país en esto. Yendo a la terminología futbolera, acá podíamos dejar un poco la calculadora, creo que matemáticamente tenemos chance importante. Hay tareas para seguir creciendo en ello, pero recuerdo una frase que me quedó
colgando, y con esta voy a cerrar, que es la siguiente. Para aquellas visiones de desarrollo que se tenían en los años 60, de las cuales surge esta OPP, aquellas miradas de mundos desarrollados, subdesarrollados, estos objetivos de desarrollo sostenible y esta mirada global implican que hoy en día, con las necesidades de cambios cruciales en el paradigma de desarrollo, todos los países son países en desarrollo. Y esto no es un tema menor en absoluto. Nosotros tenemos nuestro camino, tenemos mucho camino por delante. Creo que tenemos que focalizar en lo positivo, tenemos que hacer mucho foco en lo que nos falta. Como decía anteriormente, estas son miradas largas, ¿verdad? Son miradas de tendencias que se van a producir en mucho tiempo, pero me parece muy importante, y ese es uno de los roles fundamentales de esta oficina, ir poniendo en visibilidad, ir develando esos velos que pueden ir tapando lo que ya podemos ir sabiendo acerca de ese futuro más cercano o más lejano. Muchísimas gracias por su atención. Buen mediodía a todos. Les recordamos que estábamos abiertos a recibir vuestras preguntas para trasladárselas al director de la OPP. No obstante, hay aparentemente un problema con WhatsApp que estamos viendo si se puede solucionar casualmente. Me las mandan y les mando la respuesta por escrito. Vamos a volver al viejo sistema del papelito y la lapicera. De todos modos, llegaron algunas preguntas que ya podemos empezar a trasladarle al director. Sí, justamente las dos primeras preguntas que nos llegaron tienen que ver con la seguridad social. Teniendo en cuenta la tendencia a la baja de la población y del crecimiento, ¿cómo piensa el gobierno encarar el tema de la seguridad social? Bueno, yo cambiaría la pregunta, diría, ¿cómo piensa el país, verdad? En función de las proyecciones que puedan ir existiendo, las de ahora y las que puedan seguir adelante, ¿cómo piensa encarar el país este tema? Este es un tema que, primero, hay que tomarlo con buenos ojos. Es bueno que haya mayor bienestar social, es bueno que la gente tenga más años de vida. Todos trabajamos para ello permanentemente. Por lo tanto, es una buena noticia. No hay que encararlo como una fatalidad ni como un drama, al contrario. Repito lo anterior, estamos hablando de largo plazo, por lo tanto, en algún momento el país, y ayudaremos desde la oficina a tratar de tener esas miradas más largas, va a tener que ir tomando recaudos acerca de las afectaciones que pueda tener la mayor edad de la población en diferentes aspectos, no solo en el aspecto previsional, sino en el aspecto de costos de salud, por ejemplo, u otros aspectos. Confirmamos que el problema es con WhatsApp, que se volvió a caer por segunda vez en pocos días, pero de todos modos ustedes tienen en las mesas libretitas como esta, pueden anotar allí las preguntas y las azafatas van pasando y nos acercan esas interrogantes para el director. Voy a aprovechar para consultarlo por un tuit que publicó ayer el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Coralo, que hace referencia al ranking de competitividad global 2016, sobre todo en eficiencia del mercado laboral, que indica que sobre 144 países Uruguay se encuentra en el puesto 128 y él criticaba que esta situación perjudica justamente la eficiencia laboral. Es uno de los rankings que usted no incluyó en su presentación. Quería saber la incidencia que puede tener esto en las proyecciones que realizó. No la incluimos en esta, pero la incluimos en el año 2009. Estábamos del otro lado con otra institución que hace sobre fin de año, ACDE, su evento, y allí en ese momento decíamos Uruguay puede ser un país desarrollado. Y poníamos justamente como ejemplo los 12 elementos, los 12 aspectos que toca el Índice Global de Competitividad. El Índice Global de Competitividad es una encuesta básicamente, ¿verdad? Y mide la sensación de aquellos que responden la encuesta, ¿verdad? O sea que no deja de tener un sesgo hacia la opinión de las empresas que responden a esa encuesta. En ese caso, el peor indicador, hay otros muy buenos de eso, está referido al tema laboral. Bueno, nosotros tenemos una concepción en la cual entendemos que los consejos, la reimplantación de los consejos de salarios en el 2015 va de la mano con una concepción de desarrollo planteada en este sentido, va de la mano con una mejora y un incremento del mercado interno,
pese a que estamos convencidos que el Uruguay tiene que crecer hacia afuera fuertemente, como lo ha venido haciendo también lo demostramos. Por lo tanto, es un trabajo que va a haber que seguir realizándolo y esperemos en las futuras ediciones del Índice Global de Competitividad poder mejorar también ese indicador. Hablaba recientemente de la economía digital y que tiene que ser una apuesta de cara al futuro. ¿Cómo se piensa incentivar de alguna forma esta área? Bueno, incentivos han tenido, ¿verdad? En materia de desarrollo de software, y bueno, esos incentivos se fueron terminando en la medida que el sector vuela con alas propias, ¿verdad? Hay un diálogo permanente con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y con otros actores, por los cuales se van tratando de identificar posibles cuellos de botella que puedan existir. Yo creo que el Uruguay, una de las alternativas que tiene, se lo planteé también hace algunos años al rector de la universidad en aquel momento y al rector de la ORT, es transformarse en un polo de desarrollo de TICs regional. Me parece que tenemos esa oportunidad, que eso que provocó el desarrollo de esta ventaja competitiva nueva, como son las tecnologías de la información y la comunicación, desde hace 50 años con la creación de esa carrera en la universidad, precisa un salto cualitativo nuevo y tenemos la oportunidad de especializarnos también en materia de formación y materia de investigación en este tema. Esperemos que los organismos que tienen relación con el tema también puedan ver esa oportunidad y que pueda por ese lado también seguirse. Ahora sí están llegando aparentemente las preguntas al 092-000-200. Una de ellas tiene una introducción que la leo. La mercantilización de la educación hizo, hace y hará cada vez más grande la brecha entre las herramientas con las que se egresa del sistema privado con respecto al público a favor del privado. Eso genera a futuro una franja de trabajadores y profesionales con condiciones para competir muy dispares. ¿Cuál es la planificación a futuro para mejorar esa desigualdad? Bueno, yo creo que en la presentación he planteado varias líneas de trabajo que van a favor de la equidad y a favor de equilibrar. Yo no la tengo medida las consecuencias de lo que cataloga la pregunta como mercantilización de la educación. Pero necesariamente el sector público, las políticas públicas, tienen que ir destinadas a provocar equidad e igualdad de oportunidades. El caso del Ceibal y otros casos que fueron planteados ahí van en ese sentido. Yo creo que tenemos que trabajar y fuerte, se está trabajando en materia de un tema bien concreto, que es el tema del ingreso, los egresos de secundaria, de ciclo básico y del bachillerato diversificado, que son cuellos de botella. Nosotros, tanto a nivel público como privado, hemos mejorado fuertemente la matrícula universitaria, queremos que entre cada vez más gente en la universidad, pero tenemos un cuello de botella en secundaria que muchas veces no es solo culpa de la educación, sino que tiene que ver también con aspectos directamente vinculados con lo social y cambios culturales profundos que se han dado. Se está trabajando, hay una gran cantidad de programas en ese sentido, está planteado en el programa de gobierno y ha sido reconocido no solo por actores de gobierno, sino también por el presidente en varias oportunidades, de que ese es un punto a atender. Otra pregunta que llega por parte del público. ¿Cuál es la planificación y presupuesto del Estado respecto a la inversión en materias de rutas del país, dado el crecimiento agrícola y forestal? Bueno, este es un buen ejemplo, quizá, de no haber planificado a tiempo. Si hubiéramos tenido perspectiva en otros momentos históricos, particularmente en el tema de la energía, quizá no hubiéramos tenido problemas que hemos tenido o dificultades que se arrastran hasta hoy. Entonces, este gobierno estableció un Plan Nacional de Infraestructura, lo presentó el propio presidente, son más de 12.000 millones de dólares, se están ejecutando, tienen 3 fuentes de financiamiento básicas, en 3 tercios prácticamente. La primera es el presupuesto nacional en cada uno de sus organismos, la segunda son las inversiones de las empresas públicas y de la Corporación Vial del Uruguay, y la tercera son las participaciones público-privadas o en general proyectos a hacer con participación privada, a través de la ley o no, que en sus diferentes modalidades se están viendo los llamados de manera permanente. Hay proyectos, se inició el tema de las PPP con
con el centro de reclusión de Punta de Rieles, pero ya hay un paquete de carreteras llamado, tres llamados y uno que viene del periodo anterior, que ya está, no sé si en este momento adjudicado, y hay varios paquetes de PPP sociales que tienen que ver con construcción de CAIF, con construcción de jardines de infante y construcción de centros de enseñanza, de los cuales de 3 paquetes grandes ya han salido 2. Las PPP tienen determinadas características, entre otras 2 importantes, que no dependen del gobierno directamente, ¿verdad? Una es que necesariamente tienen que tener un volumen importante para hacer un llamado de PPP, para que sea atractivo para financiamiento. Y en segundo lugar, que el país tiene que procesar un cambio en este sentido. Hasta el propio sector privado tiene una cultura de otra modalidad de trabajo y aquí aparecen actores nuevos, como por ejemplo organismos financiadores y organismos estructuradores. Por lo tanto, ese proceso es el que estamos recorriendo. Nosotros tenemos expectativas positivas en el sentido que, por ejemplo, lo que fue la demora entre la aprobación de la ley de fideicomisos, que fue en el año 2003, y una aplicación efectiva de esa herramienta por parte de la sociedad de manera permanente, bueno, llevó su tiempo de maduración y confiamos en que en este caso va a suceder lo mismo. Director, a propósito de lo que está diciendo, casi en la mitad de esta administración, ¿el Poder Ejecutivo está conforme con el nivel de ejecución de ese plan de obras o se entiende que la proyección todavía no es lento o poco? Bueno, tendremos ahora en la rendición de cuentas la oportunidad de tener el número al segundo año y de cómo ha avanzado cada uno de los organismos, tanto del Poder Ejecutivo como las empresas. Las empresas vienen cumpliendo muy bien y en el caso de los organismos, bueno, siempre hay heterogeneidades, ¿verdad? En el caso de los organismos lo veremos ahora en la rendición de cuentas. Otra pregunta que nos llega a través del número de WhatsApp 092-000-200 tiene que ver con el desarrollo sostenible que usted mencionó y nos preguntan qué agencia dentro del nuevo sistema de competitividad tiene responsabilidad y cometidos y qué está haciendo en la materia. Con referencia a la sostenibilidad ambiental, porque no dijo. Territorial. Bueno, digamos, del set de agencias del nuevo sistema forma parte el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Fue incluido Exprofeso, obviamente, para tener un equilibrio en lo que terminamos de presentar en la presentación acerca de lo económico, lo social, lo ambiental. Nos pareció imprescindible hacerlo. El país cuenta con una Secretaría de Cambio Climático y Medio Ambiente, además de los cometidos del propio Ministerio. Realmente creo que hemos venido desarrollando herramientas de un tema en el cual en los últimos años se ha hablado poco, muchas veces se ha hablado mal y que tenemos que hablar a partir de ahora en todos los casos. Una pregunta más tiene que ver con la inmigración que llega a nuestro país desde países del Caribe, particularmente la evaluación que se realiza y si esto puede ser bueno para el crecimiento y el desarrollo del país. Yo creo que el país ha vivido ya no hace 50 años, sino 100 años, olas migratorias que nos marcaron la propia esencia del Uruguay, ¿verdad? Mis 4 abuelos son gallegos, así que a confesión de parte, relevo de prueba. Y no creo que en el mundo de hoy se puedan dar olas migratorias de ese tipo, pero se han dado movimientos importantes. Obviamente cada uno de los flujos migratorios que tenemos tiene sus características particulares, sectores sociales, niveles de educación, motivaciones. Hay cosas a mejorar allí en cuanto al proceso de absorción. Yo creo que le va a hacer muy bien al Uruguay también, recibir gente de afuera, compartir con otras culturas. Y en muchos casos, como decíamos en la presentación, esto puede llegar a no mover la aguja en materia poblacional en el futuro, pero puede ser que en determinados nichos donde se puedan necesitar determinadas profesiones o habilidades pueda ser un elemento importante. Bueno, un tema que ha estado en el tapete estos últimos días, que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas. ¿Qué se ha hecho hasta el momento y qué se planifica para cambiar algunas cuestiones que venían saliendo mal en ese sentido? Bueno, en primer lugar, yo creo que en toda la discusión pública que se da de empresas públicas se obvia, y quizás nosotros hemos cometido el pecado de no informarlo adecuadamente en algún momento, los mecanismos habituales que la oficina tiene, amén de otros organismos como el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos. Hay controles
históricos que tienen que ver con la presentación del presupuesto de las empresas, con el control de su plan financiero ejecutado, con la recepción de sus balances auditados, ya sea de manera individual o consolidada. Eso, digamos, es un objeto de análisis permanente que se realiza habitualmente. Algunos hincapiés realizados a partir de esta administración implican, bueno, a partir de la ley de presupuesto hubo lineamientos muy claros con referencia al tema de las inversiones. Pasamos un periodo de fuertes inversiones, algunas de las cuales vimos que tuvieron su correlato en resultados muy importantes. Y, bueno, como fue informado públicamente, no solo el tema de inversiones, sino instructivos que parten de la propia oficina para todo el periodo de gobierno, se renuevan en cada uno de los años, que tienen que ver con cambios importantes en muchos casos, referidos a, por ejemplo, misiones al exterior, por ejemplo, gastos de publicidad, por ejemplo, realización de horas extras, etc. Y el cumplimiento de las empresas viene siendo muy aceptable. Además de esto, estamos preocupados, y esto es un tema que yo creo que lo tiramos, o lo planteamos, mejor dicho, aquí en ADM como un tema de agenda para el año 2016, y lo hemos trabajado con un perfil muy bajo, que tiene que ver con el gobierno y las mejores prácticas en materia de empresas públicas. Esto es un tema que no es un tema del Uruguay, exclusivamente, sino, sin ir más lejos, de países de la región como Chile, como Perú, por ejemplo, que tienen determinadas metodologías de las cuales es importante aprender. Perú tiene una especie de holding de empresas públicas, un Fondo Nacional de Empresas Públicas, que lo dirigen algunos de los ministros relacionados con los ministerios de referencia. Chile tiene mucha experiencia con el tema del cobre y del gobierno corporativo del cobre, ¿verdad? Que es la mayor empresa nacional de Chile, es la empresa de cobre. Y hay infinidad de materiales de organismos multilaterales de la academia, la Universidad Católica, por ejemplo, la Universidad de la República, de organismos gremiales, de propios organismos de gobierno que tienen que ver con, bueno, un aprendizaje de las prácticas y de las mejores prácticas de empresas públicas. Estamos trabajando, repito, con un perfil bastante bajo, está el subdirector a cargo de ese tema, y estamos haciendo un compendio. Hubo el año pasado, si ustedes recuerdan, algunos eventos, la UPP organizó uno relacionado con la discusión de este tema, que esperemos que puedan rendir sus frutos en los próximos tiempos, que nos puedan brindar luz acerca de avances para mejorar el desempeño en general de ellas. Aparte de eso, otro hincapié que se ha planteado también estos días tiene que ver con el monitoreo más cotidiano o más permanente del desempeño de las empresas. La propia tecnología hoy nos permite, bueno, si es posible, se está evaluando, pero de tener algún tipo de conexión más en tiempo real, de poder tener indicadores más finos. Y en tercer lugar, otro elemento importante que también se pierde de vista en la discusión pública son los compromisos de gestión. Estos se implantaron a partir del presupuesto en este periodo de gobierno y son públicos, ¿verdad? Se informan en cada una de las rendiciones de cuenta, cada una de las empresas lo informa con los porcentajes de cumplimiento o no cumplimiento en cada uno de los temas, y a partir de ello se condiciona el relacionamiento futuro en distintas áreas. Quería aprovechar también, director, teniendo en cuenta el encabezamiento de su presentación. Se me enfría el postre. Sí, yo sé, por eso le voy a hacer cortita, pero usted encabezaba su presentación diciendo que el futuro es hoy. Y usted hace un par de meses dijo que el futuro diría si usted iba a ser candidato o precandidato o no. Entonces quería saber si... Se me está derritiendo el postre. Si hoy el futuro Muchas puede gracias. responder esa pregunta. No, ya me han hecho varias veces esa pregunta y no tengo tiempo para pensar en eso. ¿Ahora o en general? ¿Te parece que con...? No, realmente, digamos, no me parece que sea momento de hablar de ese tema. Yo sí creo, y lo voy a repetir, creo que el Frente Amplio tiene que recorrer un camino de renovación y bueno, ese camino habrá que recorrerlo en los próximos tiempos. Será para esta elección, será para las sucesivas, pero me parece que tenemos muchos elementos importantes de renovación a los cuales acudir. Bueno, lo dejamos ir a comer el postre entonces. Muchas gracias. Gracias a todos por las preguntas.
Bueno, agradecemos al contador Álvaro García, también queremos agradecer a los señores moderadores por su colaboración y apoyo. Les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.